Imaginen por un momento el mayor despliegue de estrategia militar y soberanía divina en la historia antigua. Tras rodear Edom, los israelitas cambiaron su rumbo hacia el norte y con ello cambiaron su historia para siempre. Hoy nos sumergimos en un análisis profundo de las históricas batallas y los decretos inquebrantables que definieron el destino de naciones enteras. Y atención, porque esto va mucho más allá de simples crónicas militares. Aquí vamos a explorar el límite absoluto de una paciencia divina que duró 400 años. Al analizar estas asombrosas victorias, descubriremos principios inalterables sobre el juicio, el valor frente al terror absoluto y cómo interviene verdaderamente un poder omnipotente cuando la fe se pone a prueba. En este recorrido estructuraremos nuestro análisis en 6 etapas fundamentales. Primero, veremos el avance hacia el norte. Segundo, la profunda iniquidad del pueblo amorreo. Y tercero, la conquista de Sehón. Luego entraremos en el imponente reino de Basán, analizaremos la dramática caída del gigante Og y cerraremos con lo más importante, el triunfo definitivo de la fe. Comencemos con nuestra primera sección, el avance hacia el norte. Después de trayectos verdaderamente extenuantes por valles áridos y sofocantes, el ejército por fin encontró un respiro al subir a una llanura mucho más alta y fresca. Pero fíjense bien aquí, porque las órdenes militares fueron sumamente estrictas. Al acercarse al territorio de Moab, el decreto divino fue tajante. No molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, que no te daré posesión de su tierra. ¿La razón? Un respeto absoluto por las concesiones territoriales que ya se habían otorgado desde lo alto. Esa tierra pertenecía legítimamente a los descendientes de Lot. Y esta misma prohibición, con el mismo nivel de severidad, se aplicó con los amonitas. Era una orden inamovible de no agresión. Las inmensas filas de Israel tuvieron que rodear estas tierras pacíficamente, dejando clarísimo que ninguna conquista, absolutamente ninguna, se haría fuera de la jurisdicción divina. Pasemos a la sección 2, la iniquidad del amorreo. Siguiendo este avance riguroso hacia el norte, las tropas hebreas llegaron justo a las fronteras de los amorreos. Aquí se toparon con una civilización guerrera, sumamente poderosa, que dominaba por completo desde el río Arnón hasta el Jaboc. Sin embargo, el juicio sobre ellos no fue para nada un acto apresurado. Exactamente. Hubo una paciencia divina que se extendió, asombrosamente, por 400 años. Desde aquella promesa inicial a Abraham de que su descendencia sería extranjera durante 4 siglos, había un límite temporal exacto. Debían esperar a la 4ª generación porque, textualmente, aún no estaba cumplida la maldad del amorreo. Aunque eran idólatras entregados a una iniquidad profunda y ya habían perdido el derecho moral a la vida, existió una tolerancia de 4 siglos enteros. Este tiempo inmenso tenía un solo propósito: darles incontables oportunidades para abandonar su vida licenciosa y reconocer la supremacía del Hacedor del cielo y de la tierra. Y las evidencias presentadas a esta civilización fueron absolutamente innegables. Sabían perfectamente del poder exhibido al liberar a los israelitas del pesado yugo de Egipto. Vieron con sus propios ojos la aplastante derrota del rey Arad y los cananeos. Conocían muy bien el milagro salvador de las serpientes de bronce. A todo esto, sumemos el testimonio intachable de Israel durante su recorrido. A pesar de verse obligados a tomar rutas dificilísimas, no mostraron hostilidad ni atacaron a Edom, Moab o Amón. Es decir, poseían toda la información necesaria para conocer la verdad. Pero, en un acto de rebelión totalmente consciente y deliberado, rechazaron la luz y se aferraron obstinadamente a sus ídolos. Esto nos lleva a nuestra tercera sección, la conquista de Sehón. El camino directo hacia el río Jordán pasaba obligatoriamente por los dominios amorreos. Y este encuentro ineludible marcaría el fin definitivo de esos 400 años de gracia. Primero, se envió un mensaje muy diplomático y amistoso al rey Sejón desde su capital. Una propuesta sumamente respetuosa. Garantizaron transitar estrictamente por el camino principal, sin desviarse a diestra ni a siniestra, e incluso ofrecieron pagar por cada gota de agua y cada bocado de alimento. ¿Pero cuál fue la respuesta del rey Sejón? Una negativa rotunda y hostil. En un claro acto de provocación, movilizó a todo su ejército, fuerzas perfectamente equipadas y disciplinadas, con el único fin de aniquilar a los israelitas. Imaginen el terror justificado que esto provocó en el campamento hebreo, quienes, humanamente hablando, no estaban en absoluto preparados para un choque militar de esta magnitud. Ante esta agresión no provocada y el rechazo frontal a la paz, la copa de la maldad amorrea simplemente se desbordó. Fue en ese preciso y dramático instante que llegó el decreto irrevocable del dueño de todas las tierras. La orden entregada a Moisés fue clara y absoluta: levántate, parte y pasa el arroyo Arnón. He aquí he dado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo,
y a su tierra. Comienza a tomar posesión y empeñate con él en guerra. Esta solemne declaración marcaba el inicio de una intervención directa. El mandato mismo profetizó que, a partir de ese momento, el miedo y el espanto caerían sobre todos los pueblos debajo del cielo al escuchar sobre esta marcha incesante. En estricto acatamiento a la orden, cruzaron el río Arnón y libraron el combate decisivo. La victoria fue rápida y arrolladora, otorgando la posesión inmediata del territorio. Pero seamos muy claros en esto. El mérito de este triunfo espectacular no radicaba en la destreza de un pueblo sin experiencia militar. Quien verdaderamente doblegó al formidable ejército de Sehón fue el capitán de los ejércitos del Señor. Esta victoria imponente, que ahora despojaba por completo a los idólatras de su poderío, cargaba con un recordatorio sumamente solemne y trágico. Era exactamente el mismo triunfo indiscutible que se habría logrado 38 años antes, de no haber sido por la falta de confianza en ese mismo poder. Avanzamos ahora a la cuarta sección, el reino de Basán. Impulsados por el fervor de esta contundente victoria, las tropas continuaron su avance hacia el norte, ingresando a un territorio que parecía diseñado específicamente para quebrar el espíritu de cualquier adversario. Ante ellos se erguía el imponente reino de Basán, y la escala de las defensas de Basán era simplemente abrumadora. Hablamos de nada menos que 60 ciudades principales. Y ojo, no eran simples asentamientos urbanos, eran auténticas fortalezas con muros altísimos, enormes puertas fortificadas y robustas barras, complementadas por una vasta red de ciudades menores. La magnitud de estas construcciones hacía sentir diminuto a cualquier oponente, un nivel de ingeniería que inspiraría asombro al mundo incluso muchísimo tiempo después. El terror que emanaba de Basán provenía tanto de su arquitectura como de sus temibles habitantes. Las fortalezas estaban construidas con unas enormes piedras negras de proporciones tan colosales que las hacían absolutamente inexpugnables. Además, la naturaleza del terreno multiplicaba este pavor. Abundaban las cavernas salvajes, altos precipicios de vértigo, cimas abiertas y rocas escarpadas por doquier. Para empeorar el panorama, el reino estaba habitado por una raza de crueles guerreros gigantes, famosamente violentos, y gobernando sobre este verdadero imperio del terror se encontraba Og, un monarca reconocido por sus proezas, que destacaba por ser un gigante inmenso, incluso entre una nación entera de gigantes. Entramos a nuestra quinta sección, la caída del gigante Og. El avance incesante, guiado infaliblemente por la columna de nube, condujo a los ejércitos hebreos hacia el punto neurálgico del conflicto. La marcha culminó frente a la impenetrable fortaleza de Edrei. Allí aguardaba el rey gigante con todo su poderío militar. Y es que la ubicación de Edrei representaba una ventaja táctica verdaderamente aterradora. La ciudad dominaba desde el borde mismo de una meseta cubierta de rocas volcánicas, elevándose de forma abrupta sobre la planicie. El único acceso posible era a través de desfiladeros sumamente angostos y escarpados. Mientras el inmenso rey Og se desplegaba en la llanura abierta con sus tropas principales, desde la meseta superior resonaban los alaridos desafiantes de miles de soldados atrincherados e invisibles tras las murallas. Sus lanzas brillaban ominosamente desde las alturas, creando un escenario perfecto para infundir un pánico profundo en las filas de Israel. Frente a la figura colosal de aquel líder inmenso y a la vista de fortalezas que lucían imposibles de penetrar, el miedo amenazó seriamente con paralizar a todo el ejército. Sin embargo, en ese momento crucial, la reacción del líder cortó tajantemente esa atmósfera de terror. Moisés, con una serenidad y firmeza envidiables, se aferró a la garantía divina inalterable. El Señor ya había pronunciado un decreto absoluto sobre el gigantesco rey de Basán. No tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo y su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón. Esa instrucción disipó al instante cualquier margen para la duda, proyectando una certeza inamovible y contundente sobre el resultado de la batalla. La conquista se desarrolló en una secuencia maravillosa, donde la confianza arrolló completamente al pánico. Todo se originó en la fe serena del líder, una actitud sólida que rápidamente inspiró a todas las filas. Acto seguido, los israelitas tomaron la decisión de entregar el control absoluto de este conflicto al brazo omnipotente, y comprobaron de primera mano que ni las imponentes murallas de piedra negra, ni la estatura abrumadora de los gigantes servían de nada frente a ese inmenso poder. Fue el mismo capitán de la hueste celestial quien condujo el asalto de frente, desconcertando por completo al ejército enemigo. La culminación de este evento fue rotunda. El monarca gigante y todo su ejército sufrieron una destrucción total, erradicando para siempre de la faz de la tierra a una civilización profundamente sumida en la iniquidad y la idolatría abominable. Llegamos a nuestra sexta y última sección, el triunfo de la fe. Voz femenina.
Tras la toma impecable e implacable de los territorios de Galaad y de Basán, el panorama de esta inmensa victoria desenterró viejas memorias, obligando a una profunda síntesis teológica. El contraste entre ambos momentos históricos es verdaderamente aleccionador. Pensemos en esto. Los espías originales habían reportado con total veracidad sobre aquellos gigantes frente a los cuales parecían pigmeos, y hablaron sin exagerar sobre las imponentes murallas. Pero aquel amargo fracaso en Cades se dio en un estado de franca rebelión. Marcharon al combate sin la dirección de Moisés, sin la protección de la nube divina y sin la presencia del Arca Santa. Por el contrario, esta aplastante victoria en Basán se logró con corazones fortalecidos, bajo el liderazgo firme de Moisés, guiados inequívocamente paso a paso por la columna de nube y acompañados en perfecta formación por el arca de la presencia divina. Esta revelación define con total claridad la naturaleza de la tragedia de la generación anterior. Entendámoslo bien. El error fatal no consistió jamás en una deficiencia militar, de logística o de estrategia. El único y gran obstáculo que les había impedido entrar en esa hermosa tierra fue, pura y sencillamente, desconfiar del inmenso poder de Dios ante dificultades de proporciones que parecían abrumadoras. Quedó demostrado, sin un solo atisbo de duda, que la falta de fe en la promesa fue la barrera real, una barrera muchísimo más impenetrable que las enormes piedras negras de las fortalezas de Basán. De todos estos impresionantes sucesos se desprende una regla inquebrantable de la prueba divina. La primera vez que debieron haber tomado el territorio, se habrían enfrentado a naciones poco preparadas. El desafío era considerablemente menor. Pero al rehusarse a avanzar por miedo, las dificultades del camino aumentaron de manera exponencial. La ley espiritual es clarísima. Si evadimos la prueba y optamos por la rebelión, la ruta inevitablemente nos regresará exactamente al mismo punto. Pero esta segunda prueba será mucho más estrecha y severa, enfrentando ahora a enemigos poderosos, alertados y letalmente preparados. La instrucción que resuena hoy desde aquellos antiguos precipicios de Edrei es un mandato lleno de autoridad, totalmente vigente frente a cualquier obstáculo que asalte el camino. Aunque la duda y la incredulidad ataquen con fuerza, y aunque los problemas luzcan de una estatura gigantesca y formidable que llene nuestra mente de temor, la directriz exige obediencia absoluta. El mandato histórico es directo: seguid adelante, cumplid vuestro deber cueste lo que costare. Podemos avanzar con la certeza inamovible de que el mismo poder invencible que operó en la antigüedad obrará con idéntica contundencia sobre cualquier barrera del presente. Tras contemplar de cerca la caída de los gigantes y el derrumbe asombroso de fortalezas inexpugnables, nos queda una reflexión fundamental. Cuando nos encontremos ante adversidades aparentemente invencibles que obstruyan el cumplimiento de nuestro deber, ¿qué elegiremos? ¿Repetiremos el trágico error de la desconfianza que condena inevitablemente al fracaso, o confiaremos con verdadera humildad en el inmenso poder del Dios de Israel para ver cómo cada formidable dificultad termina por desvanecerse? La historia de Basán ya ha emitido su innegable veredicto. La decisión de avanzar siempre estará en manos de la fe.